Buenas noches para todos, les damos la bienvenida a este espacio, a este encuentro, a esta conferencia sobre el Chiribiquete, que esperamos la disfruten tanto como nosotros lo hicimos preparándola. Este es un viaje fascinante, lo que vamos a hacer hoy es un viaje fascinante a un lugar de patrimonio de la humanidad que queda en nuestro país y que fue recientemente descubierto, pues estamos hablando alrededor más o menos de 30 años, sin embargo, pues salen ciertas investigaciones muy recientes y que es un tesoro que todos deberíamos conocer y valorar, por lo que implica el Chiribiquete en términos geográficos, en términos biológicos, en términos de diversidad y en términos pues de historia de la humanidad. Este es un conocimiento que todos los colombianos deberíamos tener muy fresquito y sentirnos muy orgullosos, porque hoy esperamos que en esta conferencia comprendamos la importancia y la magnitud de lo que es el Chiribiquete. Entonces, bienvenidos a este espacio. Antes de empezar a hablar del Chiribiquete, queremos invitarlos, o quiero invitarlos a que se hagan una pregunta muy importante y no menor a la hora de entrar a hablar sobre el pasado. Y es precisamente desde dónde vemos el pasado. ¿Cuáles son las gafas con las que miramos el pasado? ¿Cuáles son esas ideas preconcebidas de lo que pienso sobre los hombres de la antigüedad? Es muy importante hacernos estas preguntas porque muchas veces, si no nos las hacemos correctamente, lo que hacemos cuando vemos el pasado es simplemente pues replicar esa visión que tenemos del presente. Cuando vamos a ver algo en el pasado, y más este Chiribiquete que nos invita a hacer un viaje a través del tiempo muy grande, pues es muy importante quitarnos un poco esos esquemas de lo que es el pasado, para que precisamente podamos comprender, acercarnos un poco a la mentalidad de lo que fueron los hombres desde hace mucho tiempo. Y hay algo precisamente que es importante retomar en esta conferencia, y es que es necesario retar la lógica lineal del progreso. Aquí vemos pues una gráfica en la que pues la evolución humana parte de lo simple a lo complejo. Esta nos la han mostrado desde hace muchos años y nos dice cómo pues hay un simio, un homínido, un primate, y este evoluciona en lo que es hoy la humanidad. La pregunta es, ¿la evolución es así de lineal? La evolución es así de lineal, y no solo de lineal, sino es así de progresiva. Es importante que nos preguntemos esto porque hay una lógica de un progreso lineal y eterno que está detrás de este concepto que simplemente nos lo sintetiza esta imagen. Esta lógica aparece con el positivismo hace algunos siglos, y el positivismo lo que nos habla un poco es de cómo todo pasa de lo simple a lo complejo. Y eso lo pusimos en la evolución de la humanidad. De modo que lo que hay detrás es que nos hace pensar que todo lo que estuvo en el pasado pues fue peor. Es decir, que los ancestros, nuestros homínidos anteriores, lo que representan es un estado de salvajismo y de barbarie, que la conciencia y la humanidad que había ahí pues era nula, y hace que nosotros pues seamos el culmen de la civilización, que eso es algo también bien problemático. Y una de las cosas que quisiera que pudiéramos rompernos hoy con esta propuesta tan bonita del Chiribiquete es que efectivamente no es así. Si vemos el pasado, vamos a ver que el hombre ha buscado unas necesidades profundas desde hace muchísimo tiempo. Y que quizás eso que nos diferencia de lo que eran los humanos hace millones de años puede ser pequeñas cosas de lo que somos en la actualidad. De hecho, saben que pues conocemos todos, o espero que hayamos visto, por lo menos en caricaturas,
la imagen del cazador-recolector. Sabemos que antes, la evolución de la humanidad, antes todos éramos cazadores-recolectores y después, hace más o menos 12.000 años, se empezó a dar la revolución agrícola, una de las primeras revoluciones de la humanidad, la revolución de la agricultura. Eso hizo que pasáramos de ser cazadores-recolectores a asentarnos en los territorios y eso trajo, pues, mayor cantidad de población, nos exigió unos sistemas de cultivo distintos y eso nos trajo una organización social distinta. Entonces, nuestra lógica, esa lineal a la que vamos a retar hoy, en la que dice los cazadores-recolectores, pues nos figura unos personajes que eran un poco raros, que iban corriendo detrás de un mamut o de un animal grandote con sus lanzas a cazarlos y que simplemente iban como por ahí, comiendo y viviendo, comiendo y viviendo. Y hemos encontrado en los últimos hallazgos que quizás esos cazadores recolectores tenían una forma de vida totalmente distinta a lo que nos muestra esos esquemas de esta lógica lineal, que tenían unos sistemas simbólicos muy profundos, que tenían un conocimiento de la naturaleza, de la astronomía, de una cantidad de información que los hacía realmente más que cazadores recolectores, así como unos protohombres, los hacía un grupo de personas que conocían profundamente los territorios. Eso es lo que vamos a ver hoy con el chiribiquete, porque el chiribiquete nos reta a muchas cosas. Entonces, para empezar este viaje, lo primero que quería era hacerle esas dos invitaciones. Uno, que nos preguntáramos cuál es esa lógica con la que vemos el pasado, y segundo, que nos permitamos a través de este espacio retar eso de esa lógica lineal que piensa que a veces todo lo que está en el pasado es menos civilizado y que nosotros, los hombres del 2021, hombres y mujeres del 2021, somos el culmen de la civilización. ¿Se imaginan qué responsabilidad es esa? Pensar que lo que tenemos hoy en día es lo más civilizado que existe. Ahí simplemente les dejo la inquietud. Miren entonces esta belleza. Esta es la serranía del Chiribiquete. El Chiribiquete se descubre de una forma muy particular. Carlos Castaño, que es un antropólogo y que es además, pues era en ese entonces el director de parques nacionales, una vez cuenta que estaba en un viaje en el que tenía que ir a varios parques naturales, una cosa muy común en su historia y en su quehacer. Y que en ese momento apareció un ventarrón y un aguacero muy, muy grande. Entonces iban en un avión y esa tormenta que apareció los hizo desviarse un poco. Y que él desde el avión divisa este paisaje geológico que es bien particular. Estos grandes tepuyes, que son estas construcciones, más que construcciones, formas geológicas que vemos acá, él los divisó y pensó, bueno, esto es una cosa bien interesante, inmediatamente le vio el ojo, consiguió entonces, después de ese viaje, después de descubrir y sobrevolar un poco esta zona, consiguió empezar a adentrarse en el Chiribiquete con un grupo muy reducido de científicos y de investigadores y se encuentra con una cosa de otro mundo. Lo primero que encuentra entonces es un mural de arte rupestre, un paredón de arte rupestre, y de ahí empiezan a desfilar una cantidad de hallazgos que él mantuvo controlados porque pues necesitaba proteger ese patrimonio de esa información, ese patrimonio de la humanidad. Entonces él en silencio mantiene un poco, el Chiribiquete aparece oculto para la esfera pública durante muchos años, durante más de 30 años él empieza a hacer investigaciones, logra que en 1989 sea declarada una área protegida y se logra que en el 2013 esta área protegida se amplíe. De modo que hoy el Chiribiquete pues es un área muy grande, protegida, y menos mal pues con unas leyes que hacen que no podamos intervenir en ella. Y en el 2018 el Chiribiquete es declarado patrimonio mixto de la humanidad.
Esta connotación de patrimonio mixto es una cosa que se le da a muy pocos lugares en el planeta y consiste en que este lugar es patrimonio por dos cosas. Uno, por su profundo aporte a la historia de la humanidad, que es lo que encontramos aquí en el Chiribiquete, pero además por su importancia biológica o geográfica o geológica, que es un poco lo que encontramos aquí en el Chiribiquete. Entonces miren que de entrada ya el Chiribiquete nos está diciendo, miren, yo soy una cosa muy grande en este país. Vamos entonces a conocer un poco cuáles son esos aspectos y por qué el Chiribiquete es un patrimonio de la humanidad. Hay aspectos biológicos, hay aspectos geológicos y aspectos antropológicos. Y durante hoy pues vamos a recorrer algunos de estos elementos que hacen del Chiribiquete un espacio excepcional. Es muy importante que sepamos que esto está en construcción. Entonces el Chiribiquete, más que respuestas, nos entrega retos que desafían un poco las lógicas y lo vamos a ver en el transcurso de este espacio. Lo primero entonces es contarles que es el parque nacional más grande del país, que tiene 2.7 millones de hectáreas y es un área silvestre de gran importancia para la humanidad. Si vemos aquí en verdecito el Chiribiquete, vamos a ver que es casi del mismo tamaño que Antioquia. Piensen en Antioquia, todo lo que implica todas sus subregiones. Piensen es que eso fuera un área selvática, que a veces es de muy difícil acceso. Es un pulmón grandísimo para la humanidad. Adicionalmente, aquí es el parque nacional más grande del país y de mayor área, es el sitio arqueológico con la datación más antigua del continente. En el Chiribiquete, gracias a varias dataciones de carbono 14, que es la que por lo general se hacen este tipo de excavaciones, nos ha dado una antigüedad de 22.000 años. Esto lo que ha hecho es que se reevalúen muchísimas de las teorías que tenemos con relación al poblamiento del hombre de América, como lo vamos a ver en diapositivas siguientes. El otro hallazgo arqueológico de igual antigüedad lo tenemos en Brasil, un hallazgo que se llama Piedra Furara, que es más o menos un poco de la misma antigüedad que el Chiribiquete. Entonces ya tenemos dos grandes razones para entender que esto es una joya. Lo segundo es la ubicación geográfica privilegiada. Ahorita vamos a ver cómo el Chiribiquete realmente no es una metáfora, es el centro o ocupa un lugar central en la geografía. Los pobladores del Chiribiquete dirían que es el centro del mundo, al igual que muchos lugares del planeta, por sus ubicaciones tan especiales, los han llamado el centro del mundo. Pero mire que son lugares que son bien particulares porque van a tener una capacidad de congregar muchísimas cosas. Adicionalmente, se encontraron más de 75.000 imágenes rupestres, pinturas rupestres. Esto pues ha hecho que el Chiribiquete muchos lo llamen la Capilla Sixtina del Amazonas por su gran cantidad de información y de arte rupestre que está consignada allí. Y por último, no menos importante, la continuidad del sitio. Resulta que estas imágenes rupestres van desde hace 22.000 años hasta hace 40 años, es decir, hay dataciones de pinturas que van desde el 22.000 años hasta 1965, que fue la última que se encontró. ¿Qué nos dice esto? Que el Chiribiquete es una tradición cultural milenaria viva, sin interrupción. Podríamos hablar que es una de las más grandes y vivas de todo el continente y de todo el planeta, creería yo. Se han hecho pues ciertas evidencias de que en la actualidad existen pueblos indígenas en el Chiribiquete que no quieren ser contactados y que aún son guardianes de este lugar. Son pueblos indígenas que saben que tener contacto con lo que hoy llamamos civilización podría ser un elemento difícil para su resguardo simbólico y su resguardo de forma de vida,
y son algunas tribus que prefieren no ser contactadas y que de alguna forma continúan haciendo del Chiribiquete un lugar de esta magnitud. Vamos entonces a mirar, aquí ya les di una gran cantidad de información, pero vamos pasito a pasito. Si bien hoy vamos a centrarnos un poco en el arte rupestre y en la importancia del Chiribiquete para la historia de la humanidad, vamos a ver por qué se piensa que el Chiribiquete es un elemento importante en la biodiversidad. Miren toda esta cantidad de datos. Hay 2.138 especies de planta, 16 nuevas. Hay 189 especies de mariposa, 9 que son endémicas y 16 nuevas para la ciencia. Hay 60 especies de peces, 46 especies de anfibios, 6 nuevos posibles para la ciencia. Hay 60 especies de reptiles y hay 89 especies de mamíferos. Es un símbolo de la diversidad, de la biodiversidad de nuestro planeta. Adicionalmente, estos son datos pues desde hace 2 años. Recordemos que el Chiribiquete empieza a hacer unas investigaciones, pero no terminan. Hoy sabemos que lo que se ha conocido del Chiribiquete y lo que se ha explorado el Chiribiquete es quizás el 20 o el 30% de lo que es en total. Entonces, imagínense todo lo que puede venir. Adicionalmente, aparece que el Chiribiquete, aparentemente, es un lugar de bisagra, de anclaje, para algunas especies a nivel continental. Es como si existiera, como si fuera un punto central en el que muchas especies se distribuyen a lo largo del continente, y gracias a la diversidad y a la posibilidad que nos da el Chiribiquete, hace que puedan migrar, digamos, hacia lo largo y lo ancho del territorio. Adicionalmente, aparecen con relaciones y conexiones con las sabanas del Orinoco, con el corredor biológico natural de todo Sudamérica, y pues saben que el recurso hídrico que tenemos en el Chiribiquete es también monumental. Entonces, son simplemente datos que nos hablan de la gran biodiversidad que representa este espacio, este territorio en nuestra cultura. Hay unos elementos geográficos bien interesantes. El Chiribiquete está compuesto por estas montañas, mesetas, que son los tepuyes. Los tepuyes son unas mesetas de roca que son muy antiguas. Estamos hablando que este accidente geomorfológico es uno de los más antiguos del continente. Tiene 1.900 millones de años de antigüedad. Y estos tepuyes tienen una altura aproximada de 800 metros de alto. Eso pues es una altura considerable. Diríamos que en algunos libros que leí o artículos que leí para esta conferencia hacían un poco la analogía de que esto quizás pueda ser como 4 veces el tamaño de la Torre Colpatria de Bogotá. Entonces, imaginémonos esa altura. Entonces, estamos hablando de uno de los lugares más antiguos del continente que morfológicamente, geomorfológicamente, tiene una ubicación bien especial. Estos tepuyes, pues varios de ellos son los que contienen las figuras de arte rupestre. Y es interesante, lo vamos a ver más adelante, pero las figuras y las pinturas se hacían a todo lo largo de estos tepuyes. Todavía hoy es una pregunta por resolver sobre la tecnología que se utilizó para poder pintar en lugares tan altos. Entonces, ahí ya nos están mostrando un elemento adicional para comprender la importancia del Chiribiquete. Vámonos entonces adentrando uno de los temas centrales de este espacio, y es que el Chiribiquete empieza a retar las lógicas de todo tipo, y una de esas es la lógica del poblamiento de América. Resulta que tradicionalmente el hombre
llega a América, sabemos que el hombre, pues los humanos no somos originarios del continente suramericano ni americano, sino que nacemos en África. Y lo que nos ha dicho la tradición es que se empiezan a hacer unas oleadas de migración de los homínidos y que más o menos hace 12.000 años, decían hace algún tiempo, el hombre entra por el estrecho de Bering hacia América. Entra por aquí, por el norte, y se empieza a desplazar por el sur. ¿Cuáles eran las evidencias para hablar sobre esa forma de poblamiento? Que efectivamente las dataciones más antiguas estaban aquí, en lo que es el norte del continente americano. Sin embargo, no solo el yacimiento de Brasil, sino el mismo Chiribiquete nos pone un reto a la lógica. Y es que, ¿cómo vamos a explicar que aquí en Colombia exista una datación de 22.000 años? Si en teoría el hombre pasó por el estrecho de Bering, recordemos que las teorías nos dicen que esto que hoy es agua, pues hace algunos años se convirtió en la última glaciación, era una capa de hielo que hacía que efectivamente se pudiera pasar por aquí. Y que el hombre que pobló América, pues venía de acá, de Siberia, y algunos estudios pues genéticos aseguran que este sería nuestro origen. Entonces, ¿cómo nos explicamos lo del Chiribiquete? Efectivamente, el Chiribiquete lo que hace es retar un poco esta lógica, este paradigma de lo que es el poblamiento de América, porque ¿cómo explicamos que hace 22.000 años existen ya unos pobladores que además ya vamos a ver la calidad de los seres que estuvieron en el Chiribiquete, no eran cualquier persona, y cómo hacen para llegar acá? Entonces, lo primero es que a través de este yacimiento, lo que hacemos es ampliar esa visión de lo que fue el poblamiento de América. Hoy pasamos de un dato de 12.000 años, o pues en algunos otros cronologías de 15 a 14.000 años, que era la antigüedad del hombre americano, a comprender que es mucho más antiguo, que estamos en el territorio americano desde hace 30 a 20.000 años. Eso nos abre un panorama distinto. Y adicionalmente a esto han empezado a surgir diferentes teorías sobre cómo se hizo ese poblamiento del hombre americano. Muchas de ellas nos hablan de que es posible que no haya sido una oleada, sino 4 oleadas, y que no haya sido solo por el norte, sino que adicionalmente una de estas rutas pudo haber sido por el sur de América Latina. De hecho, en Chile se encuentran algunos hallazgos de más antigüedad, creo que 18.000 años más o menos, que nos hace pensar que por acá también pudo haber sido una oleada. Y otra muy posible, pues es que haya sido quizás desde a través de lo que es el centro de América. Entonces, miren que esa es una de las primeras rupturas que hace al paradigma científico el Chiribiquete. Entender que somos mucho más antiguos de lo que creíamos que somos. Vamos entonces a adentrarnos en una de las cosas más bonitas que tiene el Chiribiquete, que es estas bellezas de pinturas rupestres. ¿Qué es lo que hay en el Chiribiquete? O sea, estamos hablando que existen más de 60 paneles de 7 metros de altura aproximadamente, con 7.000 pinturas de arte rupestre. Y este arte rupestre, al igual que muchos otros en la antigüedad, miren lo bonito de retar esta lógica del paradigma lineal del progreso, porque a veces pensamos que simplemente ese hombre que habitaba nuestro planeta en ese tiempo iba por ahí y hacía dibujitos, empezaba a dibujar bisontes, empezaba a dibujar casas, sin más sentido que el simple dibujo. Hoy entendemos que estas pinturas no se hacen al azar, se hacen deliberadamente, es decir, los hombres que empiezan a pintar esto lo hacen no en cualquier parte, sino que eligen unos lugares
y unas piedras particulares. Y adicionalmente se le hace un tratamiento particular a estas piedras, lo que nos da a entender que los fines con los que se hacen este tipo de dibujos son fines ceremoniales y rituales, es decir, que allí en estos grupos de hombres que creíamos que eran unos cazadores recolectores que se pasaban por ahí, por todos los lugares del mundo, simplemente cazando bisontes, tenían un sentido simbólico diferente del mundo. Y es bien interesante porque los últimos estudios que nos hablan de qué es lo que hace el hombre, que el hombre evolucione, qué es lo que hace que el hombre sea hombre, por qué de los otros homínidos solo se convirtió en Homo sapiens. Uno de los elementos fundamentales es precisamente esa capacidad que tenemos de simbolizar, de convertir y de entender que hay una dimensión profunda de la vida y de simbolizarla, de sintetizarla en una imagen que es una imagen concepto y que nos está hablando de que existe otra realidad. Entonces vemos acá que estos dibujos se utilizan las piedras, las luces y las sombras para dar esa sensación de movimiento. Ahora, de esos 60 paneles se ha excavado el 20%, lo que existe en total. Se imaginan todo lo que nos va a entregar el Chiribiquete en los próximos años, porque si con el 20% tenemos hoy lo que es la Capilla Sixtina de la Amazonía, pues imaginémonos lo que puede existir en unos años. Hay que estar muy pendiente de lo que pasa en el Chiribiquete. Por último, la continuidad simbólica. Un lugar que ha estado destinado para un uso ritual y ceremonial en una cantidad tan grande de tiempo, que nos está hablando de una continuidad simbólica que hace que este sea un sitio especial en el territorio, pues en el territorio del planeta. Porque quizás de 20.000 años a 1965, que es como lo que se ha encontrado, la figura más reciente, pues nos está hablando de una tradición que ha pasado de voz en voz, de mano en mano, no sabemos cómo, pero que aún vive y que está aquí, que nos está hablando de otras formas de ver el mundo. No se ha encontrado evidencia material de presencia humana, es decir, no hemos encontrado asentamientos que nos dicen, vea, el hombre vivió en el Chiribiquete, sino que el Chiribiquete solamente ha sido un lugar sagrado y de paso, un lugar con unos fines ceremoniales muy particulares. Lo que se han encontrado son algunos restos de fogatas, de fogones, que muy probablemente sirvieron para congregar esta cantidad de hombres y estar por un periodo de tiempo muy corto, todos en función de lo que significaba pintar este mural. ¿Y para qué los estarían pintando? ¿Qué es lo que hace que efectivamente empiecen a plasmar unas figuras bien particulares en estos paneles? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son las intenciones de ese grupo de hombres que hacen que durante tanto tiempo tengan acá una continuidad en ese espacio? Son preguntas que todavía no tenemos respuestas, pero que sí podemos empezar a intuir algunas. Adicionalmente, entonces, sabemos que solo algunas rocas eran utilizadas para el uso, para la pintura. Esto nos habla de cómo existía un conocimiento profundo de las formas de las rocas, de la naturaleza y de las características de ese suelo rocoso, de esa pared rocosa, que hacía que deliberadamente solo algunas con una preparación previa se usaran para esos fines rituales. Adicionalmente, como vemos acá, muchas están a unos niveles muy altos, y eso nos habla de que existían unas técnicas quizás muy cualificadas para poder acceder a estos lugares y pintar. Quizás además porque la forma en la que se pintaba no era normal, era a través de un ritual simbólico que diera pues sustento y que diera coherencia a lo que implicaba el Chiribiquete. Y adicionalmente vemos cómo adaptan las rocas, lo vemos aquí, miren, esta roca está adaptada para proteger esos dibujos que estaban haciendo, para protegerlos de la luz solar y de la lluvia. Entonces,
sabemos que la forma en la que pintaron está muy lejos de ser esa de unos simples cazadores y recolectores que van por ahí dibujando cositas en las cuevas, ¿no? Había toda una preparación y una intencionalidad en esta forma de dibujo. ¿Qué hay entonces en el Chiribiquete? ¿De qué nos están hablando estas figuras? Es muy bello porque si nos damos cuenta, si reflexionamos un poco, estamos hablando con los hombres de hace 20.000 años. ¿Seremos tan distintos? ¿Serán tan distintos a nosotros? Esto es lo que nos dejaron, esta es la comunicación que nos dejaron. Y a través de poder observar estos paneles y estos murales, podemos entender un poco cuáles son esos elementos centrales de su pensamiento, de su forma de ver el mundo. Las figuras del Chiribiquete, las pinturas del Chiribiquete, son representaciones extendidas de ideas. Es decir, no son figuras hechas al azar, sino que todo lo que vemos acá son ideas complejas que se empiezan a unir, que se empiezan a intencionar y que nos hablan de un relato, de una trama. Muchas de ellas todavía no las hemos comprendido. Sin embargo, las investigaciones cada vez nos develan un poquito más. Adicionalmente, pues en materia arqueológica se utilizan no solo los hallazgos materiales que observamos en la antigüedad, sino que hay otras técnicas en las que a través de comprender cuál es la cosmovisión de los pueblos que están alrededor, de los pueblos indígenas que todavía conservan, pues al poder comprender un poco sus prácticas, sus formas de ver el mundo, son luces que nos dan sobre quizás qué es lo que nos están hablando acá y de qué nos están hablando acá. Lo que sí es que es un tipo de lenguaje y de pensamiento muy complejo. Cuando hablo de complejo no estoy hablando de complicado, sino que es un pensamiento que tiene muchas conexiones, que no es algo simple, sino que efectivamente tiene muchos puntos de conexión que hace que tenga una intencionalidad profunda y que la forma en la que nos relatan, la forma en la que dibujan, la forma en la que unen, miren todas las figuras que aparecen, pues nos está hablando de una manera de pensamiento bien distinta, en la que la imagen condensa unas ideas y una gran cantidad de imágenes empieza a condensar una gran cantidad de ideas. El lenguaje es 100% ritual y simbólico, porque nos están hablando de varias conexiones y lo vamos a ver pues en contados instantes sobre qué nos habla. Entonces, sí quisiera que miráramos por unos minuticos, este es uno de los paneles del Chiribiquete y que empezáramos a observar particularidades. Empezáramos a observar estas rayas que tienen, por ejemplo, acá. Miren esta cantidad de pintura que hay acá, que es una pintura superpuesta, es decir, es algo que se ha pintado durante muchos años, son dibujos encima de otros, encima de otros, encima de otros. Miren la cantidad de diferencias, van de figuras pequeñas hasta figuras muy grandes. Algunas de ellas son zoomorfas, antropomorfas, algunas tienen características geométricas. Y miren que evidentemente es un relato, es decir, va desde, es muy difícil decir si esto hace parte, es decir, es un conjunto de ideas, es un todo simbólico que nos está condensando una información que pues a veces es difícil de dilucidar. Espero que podamos ver las diferencias que existen. Esto se puede leer no solo de manera horizontal, sino adicional de manera vertical. ¿Qué hemos entendido? Al parecer, por lo general, hay tres sustratos que pudiéramos comprender, pues tres sustratos pintados intencionalmente que pudiéramos comprender que quizás se referían a tres partes del mundo, un inframundo, un mundo terrenal y un mundo celeste. A través de los estudios han identificado cómo existen unas características similares en varios de estos paneles. Y por lo general, las imágenes que hay en lo que podríamos llamar inframundo son saturadas de color.
De hecho, si ven acá, intencionalmente hay una marcación que nos habla de un primer mundo, de un primer sustrato de la realidad. Aquí hay otra, pero aquí vemos una claramente, donde hay unos dibujos además, pues no los alcanzamos a ver en la foto, pero hay unos dibujos en miniatura y muy, muy saturados. Adicionalmente, pues vemos un sustrato que podría ser el mundo terrenal, donde existe menos superposición de figuras, a diferencia del tamaño de estas, pues estas empiezan a adquirir un tamaño distinto, un tamaño más grande, y empiezan a aparecer más diseños abstractos y geométricos. Vemos acá, por ejemplo, cómo aparecen figuras que además cuando hay un acercamiento son figuras que tienen una forma particular de crearse. Esto son huellas, por ejemplo, dactilares en su mayoría, fueron pintadas de manera muy juiciosa, de manera muy bien hecha, digámoslo así. Y por lo general en la parte de arriba está el mundo celeste, donde hay unos diseños mucho más grandes. Miren que acá todo es más unido y quizás evidencian pues formas más cotidianas de la realidad, pero aquí hay un mundo celeste donde hay cosas más grandes y donde aparecen unas figuras por lo general muy zoomorfas que son el tema principal del mural y que además aprovechan cosas como estas, que son las formas de las rocas, para resaltar ciertas ideas. Esas formas de las rocas también dan la sensación de que es un mundo en movimiento. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hay unos cuadrados o lo que pudiera ser unos cuadrados, unos seres que están custodiando o en una cantidad. Entonces miren que lo que hay acá es un pensamiento simbólico profundo. No es cualquier cosa, es unas personas que están en un pensamiento simbólico bien interesante de lo que es la realidad. Adicionalmente les contaba que efectivamente el Chiribiquete es el centro del mundo. Volvemos a insistir, en el planeta existen muchos puntos geográficamente y astrológicamente bien interesantes, y este es uno. Lo primero es que el eje que describe la formación está en sentido norte-sur y es casi perfecto a la inclinación de la Tierra, es decir, la formación geográfica que hay ahí está en sentido norte-sur, casi alineado con el eje de la Tierra, lo que nos está hablando de que es una alineación perfecta entre el norte y el sur. Y la línea ecuatorial, que sabemos que corta en la mitad del mundo y que divide el mundo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pasa aproximadamente por la mitad del Chiribiquete. Es decir, el Chiribiquete efectivamente tiene una cruz en la que hay un punto cero. De modo que en el Chiribiquete está el hemisferio sur y el hemisferio norte. Adicionalmente, la Vía Láctea, que la vemos acá, es permanentemente visible en el cenit del cielo nocturno durante todo el año, con algunas inclinaciones que van indicando en qué mes y en qué tiempo estamos. Y por lo general, ese arco de la Vía Láctea nos da una orientación casi perfecta de este a oeste, por donde sale el sol en el amanecer y declina. De modo que pareciera como si, miren la forma de la Vía Láctea. Para los antiguos, para nuestros ancestros antiguos, los habitantes del Chiribiquete, esta era una barca sagrada. Y miren que bajo esta ubicación pareciese como si la luna y el sol pues navegaran con esa barca sagrada, navegaran en el lomo de la Vía Láctea. Porque si esta es la barca y el sol hace este recorrido, pareciera que el sol navega en la barca de la Vía Láctea. Y lo mismo la luna. Como ven, el Chiribiquete es un punto profundamente importante. Y miren la mentalidad y el conocimiento de la astronomía que tenían estos hombres, puesto que no llegaron simplemente y dijeron, bueno, aquí, vamos a hacer algo acá, no, sino que comprendían efectivamente cuál era esa
posibilidad que tenía este sitio y cómo existe algo, un fenómeno de esta magnitud desde el punto de vista astronómico en este lugar. Estamos hablando de que conocían profundamente lo que es la Tierra y su relación con el mundo celeste. Hay un mito, lo trae Rachel Dolmatov, que es uno de los antropólogos que logró, pues, rescatar un poco este elemento simbólico y mitológico de los pueblos indígenas. Y este mito nos habla de lo que es la cosmogonía de la Amazonía colombiana, de varios pueblos de la Amazonía colombiana. Te los voy a leer. El mito dice que el padre, es decir, el Padre Sol, logró desde la canoa, que es la canoa cósmica, la Vía Láctea, escoger el sitio de origen, porque observó que era el único punto donde su bastón clavado en la roca no proyectaba la sombra. Es decir, un poco el fenómeno que vemos en el Chiribiquete. Es un lugar central, donde tanto norte como sur están en una cruz que nos da un punto central. De que allí abrió un orificio sobre la tierra donde vertió su poder seminal y logró su primera creación, que fue la luna. Entonces, allí, a partir de la luna, empezó a generar toda una descendencia de animales, plantas y hombres. Este mito nos hace, pues este y otros mitos nos hace alusión a lo que es muy común en otras simbologías del centro de América, que es los 4 jaguares o los 4 soles enlazados en un centro, porque al parecer el Padre Sol, a través de inyectar su poder seminal, abre 4 bocas por las que sale la creación del mundo. Esta visión cuádruple o cuatropartícipe es un concepto clave en el Chiribiquete que va a ser importante en toda su formación simbólica. Muchos de los pueblos antiguos hablan de cómo los tepuyes son esas elevaciones rocosas muy similares a esos fallos solares. Y estas cavernas que vemos acá son los agujeros o úteros donde efectivamente hay un lugar que simbólicamente nos está hablando del origen. El Chiribiquete, la palabra Chiribiquete en el lenguaje carijona, significa, se podría traducir como la casa solar del enjambre de las estrellas o la casa del enjambre solar. Lo que vemos acá es una visión cosmogónica central que no solo va a aparecer en Colombia, sino que va a ser un lugar de nacimiento hacia lo que puede ser varias informaciones o sistemas simbólicos en el sur y en el centro de América. Y para ir finalizando, porque se nos va agotando el tiempo y todavía nos faltan algunas cositas, es imposible hablar del Chiribiquete sin hablar de este personaje, que es el jaguar, como un elemento central y simbólico del Chiribiquete y de lo que va a ser ciertos procesos de desarrollo en toda América. Dice el mito que de la unión del sol y de la luna, el padre sol, pues de manera incestuosa, yace con su hija que es la luna. De esa unión incestuosa nace el jaguar. El jaguar es el hijo del sol y de la luna y el padre sol le indica que su función es ser guardián del equilibrio de la tierra. Es decir, es un interlocutor entre el mundo celeste y el mundo terrestre. Además está asociado con un poder que es bien grande, que es el poder del trueno. Vemos como a través de la simbología de varias civilizaciones, estos dioses que tenían este poder del trueno, de la electricidad, pues tienen un poder bien grande y son por lo general dioses creadores. Vemos ahí a Zeus, por ejemplo, en Grecia, en Sumeria y otros tantos. Bueno, el jaguar es un ser, miren, bien interesante, tanto el solar como lunar, y no lo habla su forma y su pelaje. Dicen varios mitos que el jaguar tiene su piel amarilla y negra, como su padre el sol, y su piel
por encima además, y por debajo tiene su piel blanca y negra como la luna, que es su madre. Entonces es un animal que simbólicamente nos está sintetizando unas ideas bien interesantes entre lo masculino y lo femenino, entre la luz y la sombra, entre el poder solar y el poder lunar. El jaguar está totalmente relacionado con una de las constelaciones que en el Chiribiquete son visibles, que es la constelación de Orión. La constelación de Orión, que para el mundo griego era la constelación del cazador, es visible durante todo el año en el Chiribiquete. Y si vemos con un gran sentido de la imaginación la formación de sus estrellas, pareciese como si fuera un jaguar que está dando un salto en sentido este-oeste. Es decir, como si siempre estuviera saltando hacia el Chiribiquete, saltando hacia eso que fue su lugar de origen. Este tema del jaguar da pues sentido a una de las cosas más importantes de todo el continente americano, que es esto que llamamos la jaguaridad. El jaguar no solo aparece en el Chiribiquete, sino que vemos que es un concepto que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio. Pudiese ser que el Chiribiquete entonces es el lugar de nacimiento de lo que es esta concepción simbólica. ¿Qué vemos aquí que es muy común en el Chiribiquete? Estos hombres con cabeza de C. Yo traté de buscar una de las imágenes pues más nítidas, espero que esta haga honor, pero este es el hombre jaguar que está en todo el Chiribiquete, donde sobresalen unos colmillos que nos hace pensar en esas fauces felinas. El hombre jaguar tiene un bastón de mando, una lanza, y una sonajera, que nos está hablando del poder. Y adicionalmente, pues sabemos que es un concepto, ya lo he repetido, voy a volver a insistir en esto, que es central en todo el mundo de América, desde América Central hasta la Patagonia. ¿Qué implica o qué significa estos hombres jaguar? Que nos está hablando el Chiribiquete desde hace muchísimos años. Vuelvo e insisto, son preguntas que no tenemos una respuesta contundente hoy, pero que sí nos están dando luces sobre muchas de las cosas que creíamos ciertas y que ahora nos permitimos a través de esto, pues preguntarnos sobre el sentido de muchos de los elementos que a nivel precolombino y pues antiguo tenemos en nuestro continente. Para finalizar, esta es una charla pues muy corta que tenía como objetivo antojarlos mucho del Chiribiquete, pero sí quería no dejar pasar mostrándole algunas de las escenas de lo que vemos en el Chiribiquete. Aquí podemos ver las manos, que es otra de los elementos que están presentes no solo acá, sino en muchos de los yacimientos antiguos de la humanidad. ¿Qué nos está diciendo estas manos? ¿Por qué están ahí? ¿Cuáles son su sentido? ¿Cuáles son su significado? Aquí vemos el jaguar en toda su expresividad. Vemos escenas y pues acá no se alcanza a ver mucho, pero esto lo que nos habla es un poco, esta imagen nos habla de estratos muy antiguos de pintura que se superponen con estos otros. Aquí vemos una imagen bien interesante que muchos la están estudiando, ha sido catalogada como el Arca de Noé, pero nos habla un poco de ciertos personajes que van en una barca a través de una tormenta. Miren lo interesante de lo que encontramos en el Chiribiquete. Aquí sí se alcanza a ver muy bien, son huellas dactilares de los hombres de hace muchísimos años y la forma en la que pintan pues las figuras. Y aquí pues vemos la fina caligrafía, diríamos, de lo que es en el Chiribiquete, de formas tan pequeñas y sutiles a formas tan grandes. Aquí pues vemos con mayor acercamiento cómo utilizan las formas de la roca para dar sensación de movimiento, para enfatizar algunas ideas. Y bueno, para ir cerrando un poco este espacio, y es uno de los objetivos de estas charlas, porque ir al pasado nos plantea unos retos. No solo el Chiribiquete nos plantea retos, sino que la posibilidad de ir al pasado
es un elemento central porque nos está permitiendo ampliar nuestra visión de la realidad. Entonces, quiero que nos hagamos una pregunta y es, a través de esta información, ¿cuáles son esas falsas, entre comillas, creencias logramos derrumbar hoy? Yo les comparto que haciendo esta conferencia pude hacer unas reflexiones bellísimas de lo que es la historia de la humanidad, de lo que somos nosotros como hombres y de cómo lo sagrado, entiéndase lo sagrado como esa dimensión profunda de la vida, es algo que nos ha acompañado desde siempre y que esos cazadores recolectores que sabemos venían desde África y que venían con un contenido simbólico grande, pues nos están hablando de que es una de las cosas que nos hace seres humanos, nos está constituyendo como seres humanos. Espero que a través de este espacio lográramos romper esta y otros esquemas de lo que es la historia de la humanidad y lo que es el Chiribiquete. Porque en últimas nuestra propuesta filosófica se trata de esto. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué hace una escuela de filosofía hablando de un yacimiento arqueológico? Y si ven, tienen todo que ver. Si nosotros no somos capaces de preguntarnos por nuestro pasado de una manera amplia, si en este momento de la historia no logramos consumir, dígase de buena manera, o más que consumir, beber de otras formas distintas de pensamiento, de dónde vamos a sacar las ideas para generar soluciones a nuestros problemas actuales, de dónde vamos a entender que hay otras formas de ver la vida y otras formas de solucionar las cosas. Sabemos que nuestro momento actual nos implica unos desafíos de futuro profundamente fuertes. Acabamos de pasar de una pandemia que nos deja unas reflexiones bien interesantes sobre cómo estamos desarrollando nuestro progreso en la actualidad. Entonces, ir al pasado y permitirnos entablar relación con estas lógicas, creo que es un regalo que nos debemos porque es allí donde nos podemos permitir abrir esa visión que tenemos de la vida, de las cosas, del hombre, de lo que es importante y de lo que siempre ha estado con nosotros. Y por último, no menos importante, el Chiribiquete es un patrimonio de la humanidad y es necesario que nosotros sepamos la importancia de cuidar el Chiribiquete desde todo punto de vista. De hecho, sabemos que existen muchas demandas de cómo se va acercando lastimosamente la tala y la deforestación a un lugar como esto. Y no solo eso, sino que con este tipo de información también se genera un turismo que pretende ir a ese lugar y a veces no se hace con las mejores prácticas. Muchos de los estudiosos nos dicen que el Chiribiquete es posible verlo no solo desde lo físico, sino como lo hacen muchos de los pueblos y las culturas cercanas, los chamanes que están al lado, dicen que van al Chiribiquete desde la imaginación activa, simbólica y creadora. Entonces la invitación es a que cuidemos el Chiribiquete, a que valoremos porque es un enclave para lo que es no solo Colombia, sino América Latina. Listo. Entonces, yo pues aquí cierro lo que es la presentación. No les dije que podían hacer preguntas, espero que alguien en el chat les haya dicho que pueden hacer preguntas, si no, pues quisiera saber si tienen alguna pregunta con relación a lo que hoy hemos hablado, alguna, pues también reflexión de lo que suscita un espacio como este. Entonces, los escucho, no sé, Clau, si hay alguna pregunta por ahí en el chat. Sí, claro, por aquí tengo 3 preguntas que las habían hecho hace ratico. Perdón que no había Entonces, dado la... Sí. bueno, te cuento que por acá está, ¿con qué material o qué tipo de pintura usarían para las pinturas rupestres que nos estabas mostrando, Clau? Esa es la Bueno, primera, que tengo 3. así. Le respondemos esa para que después no me vaya a confundir. De acuerdo, Clau. Son tintes naturales, pues se han hecho investigaciones sobre lo que contiene y al parecer han sido distintos en todas las épocas, pero lo que sí, no sé pues los características particulares del tinte, pero sí sé que son plantas, un manejo inteligentísimo de ciertas plantas y de ciertos
sedimentos de roca, de color de roca, y a través de un proceso muy elaborado, por eso se cree que las personas llegaban al Chiribiquete y empezaban un proceso en el que tenían que preparar los tintes. Se cree que a través de unas ceremonias y un proceso ritual se preparaban, se elegían las rocas, se organizaban las rocas, se hacía como una especie de preparación previa, pero por lo general estamos hablando de tintes de sedimentos de roca y de planta que tienen un tratamiento especial y que hacen que pues, la mayoría de los colores, el 90% está en rojo, hay algunos que aparecen en tonos negros, creo que son los dos colores que aparecen en el Chiribiquete, si no estoy mal, y algo como más vino tinto amarilloso, pero no tienen más colores que eso. Eso es un poco lo que pude aprender de los sedimentos, Bueno, Claudia. la otra, Claudia, es posible que las comunidades indígenas que actualmente viven en la zona sigan dibujando o dando continuidad a esas pinturas. Lo que se sabe en la actualidad y lo que he podido investigar o leer de esto es que hay unas poblaciones indígenas contactadas que efectivamente reconocen en el Chiribiquete un centro ceremonial profundo. Sin embargo, no hay evidencias de que sean ellas quienes estén pintando y continúen pintando las figuras. No hay evidencias todavía, pero sí se sabe que hay varias culturas no contactadas, que pues obviamente no tenemos información porque no quieren ser contactadas, pero que tienen un conocimiento profundo de este territorio. Algunos de los investigadores cuentan cómo en sus excavaciones pues empezaban a escuchar pasos o encontraban, y pues no estamos hablando de espantos o de seres sobrenaturales, no hablaban de eso, sino que decían de cómo efectivamente sentían que estaban siendo observados y que pasaban personas, solo que nunca se veían. Entonces, se sabe que hay comunidades indígenas que al parecer son como 4, todavía custodian el Chiribiquete y no quieren ser contactadas. Entonces, es quizás esos grupos poblacionales los que en la actualidad continúan dando vida a este ritual simbólico que tiene el Chiribiquete. Listo, claro. Entonces acá tengo, existen tribus, otras preguntas, otras dos. ¿Existen tribus indígenas actualmente en la serranía? ¿Y Dentro cómo, del Chiribiquete, perdón. claro, pues, y te termino la otra pregunta porque de pronto también tiene relación con esa misma. ¿Y cómo es su relación con este espacio? Bueno, creo que la abordamos un poquitico en la... Sí existen tribus alrededor del Chiribiquete, algunas están en la zona protegida. En lo que es estos tepuyes y estos centros no existe poblamiento indígena, no existe ninguna civilización o cultura que esté asentada allí. Y como decíamos, pues se reconocen a través de varios investigaciones que se hacen paralelas a las arqueológicas, investigaciones más etnográficas en las que se contactan estos pueblos y se empieza a entender un poco la cosmovisión para darnos luces sobre lo que es el Chiribiquete, pues se sabe que tiene una relación muy estrecha con él, que efectivamente son pueblos que reconocen el Chiribiquete como el centro del mundo, un lugar de nacimiento muy grande. Los chamanes dicen, suelen hacer viajes chamánicos a estos lugares a contactarse con seres sobrenaturales muy orientados en su cosmogonía, a contactarse con las fuerzas de estos lugares, pero lo hacen a través de viajes chamánicos. En lo que pude leer, no existen peregrinaciones particulares de estos grupos a hacer pinturas. Lo que sí es que, bueno, volvemos a insistir, hay algunos grupos no contactados que es muy probable que sigan manejando ciertas cosas. Y de todas formas, creo que hay alguna información que no la vamos a lograr saber, quizás porque como civilización no estamos muy preparados para comprender las conexiones profundas que ciertos pueblos tienen con este espacio. Si con esto a veces ya hacemos
daños a los sistemas simbólicos, a nuestro patrimonio. Imagínense donde a veces nos enteremos de otras cosas. O sea, pues es una reflexión personal. Y la mente humana y el hombre de hoy también es bonito que comprendamos que no tenemos que saberlo todo, ni poder controlar todo, sino que hay cosas que se nos van a escapar de nuestra comprensión. Pero bueno, eso es lo que sabemos de los pueblos indígenas que están al interior pues, del parque, pero que están en zona protegida. Listo, Clau. Te dan muchas gracias, Claudia, porque realmente los has antojado sobre todo este tema que has abordado el día de hoy. Invitadísimos a que nos atrevamos en este año a contactar a partir de nuestra experiencia con otras formas de ver la vida y otras formas de ver la realidad. Y eso es lo que hace nuestro curso de filosofía práctica en Nueva Acrópolis. No solo vemos, pues vemos de manera amplia varios filósofos de la historia de la humanidad de diferentes culturas, y recalcar la importancia que tenemos hoy más que nunca de beber de otras formas y lógicas de ver la vida. Simplemente invitadísimos al taller y también a nuestras próximas conferencias y charlas. Gracias, Claudia. Gracias a todos por participar y los esperamos en nuestras próximas actividades. Feliz noche.